8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Henry Cucalón, ex asambleísta; el doctor André Benavides, constitucionalista; y el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Les hemos convidado para analizar este pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador en el caso 322, que da cuenta de la objeción de inconstitucionalidad a artículos del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación. La Corte Constitucional ha aceptado parcialmente la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República en contra del proyecto aprobado por esa mediocre Asamblea Nacional de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación. Y en resumen, de esos 88 páginas que tiene el dictamen de la Corte Constitucional, se podría decir que en el tema de fondo se blinda la libertad de opinar, con lo cual nunca se debería perseguir a nadie por hacerlo, y a ningún periodista o medio se lo puede perseguir o sancionar por ejercer la libertad de expresión y comunicación. Hoy, de acuerdo con este pronunciamiento, no caben acciones penales ni administrativas contra el periodismo, e incluso las civiles, que tienen que demostrar que hubo real malicia, esto es, que sabiendo que la información era falsa, sabiendo eso, la transmitieron. Se ha puesto unos estándares altos para blindar en general al trabajo periodístico, pero también esto deja unos desafíos, porque todavía la Asamblea Nacional tendrá que procesar este mandato, esta sentencia de la Corte Constitucional, y hacer un nuevo proyecto. Doctor Henry Cucalón, usted, con toda su experiencia como ex asambleísta, ¿cómo procesar este pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema de la comunicación? Muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Un saludo para el doctor André y para Mauricio. Un saludo también a todos quienes nos siguen por Radio Democracia. El dictamen que ha emitido la Corte Constitucional constituye un paso importante, un imponderable en la línea de la defensa de la libertad de expresión y de opinión. Creo que está muy bien argumentado, constituye una oportunidad. ¿Y por qué digo aquello? De renovar cierto optimismo y confianza en que las instituciones sirven para garantizar, eso sí, los derechos de todos. Al principio, usted recordará, don Miguel, había ciertas dudas en cuanto a por qué el presidente objetaba un veto mixto, ¿no? Parcial en cuanto a conveniencias y por constitucionalidad. Cuando algunas personas habríamos considerado que lo adecuado era un veto total para dar un mensaje férreo, firme, en defensa de estos preceptos. Pues bien, pensándolo correctamente, esto ha constituido en una oportunidad para que la Corte, de forma fundamentada, zanje una discusión. Y que estos artículos, que en la práctica son 12 de 18, que los ha declarado y que ha confirmado su inconstitucionalidad, es decir, que contravienen los principios constitucionales, contravienen los tratados internacionales, va en contra de todos los antecedentes que están en esa materia, todos los estándares. Eso es positivo. Eso es positivo porque constituye un precedente. Ya no es que lo dice X o Y presidente que nos cae bien o mal, o X o Y político, o X o Y mayoría circunstancial parlamentaria, sino que queden firmes. Yo quiero rescatar eso fundamentalmente. Y ya no analizaremos con detalle, pero quiero procesar lo más importante para mí, que en este fallo, en este dictamen de la Corte, se salvaguarda el concepto de lo que es la opinión que estaba siendo manoseada, por decirlo menos, en el artículo 3 reformado del artículo 2 de la ley,
y se lo deja como un discurso protegido. Eso es muy importante, no solamente porque va en la línea de los estándares de las resoluciones internacionales y de la Constitución, sino que se pone del lado de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este proyecto, que lo que se estaba haciendo es remozar el concepto de la mordaza, yendo más allá de lo negativo que ya había sido el proyecto aprobado y en vigencia el año 2013 y un franco retroceso en relación a lo que se aprobó en el año 2019. Bienvenido al doctor André Benavides. Su opinión inicial respecto de este dictamen de la Corte Constitucional, respecto de las reformas a la Ley de Comunicación. Con esto se está blindando, como bien señalaba el doctor Henry Cucalón, con este pronunciamiento importante en materia de comunicación. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted, para el abogado Henry Cucalón, para Mauricio Alarcón Salvador y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, yo creo que la libertad de expresión estaba viviendo o estaba en riesgo a través de estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Lastimosamente, la Asamblea Nacional parece que no lee las sentencias de la Corte Constitucional y peor aún, las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por eso es que presenta estas reformas y recibe la respuesta por parte de la Corte Constitucional conforme al dictamen que estamos comentando. Por otro lado, yo he tenido la oportunidad de revisar, en efecto, no solo el dictamen, sino la respuesta de la Asamblea Nacional. Y vemos que la Asamblea Nacional, inclusive en la respuesta que da la Corte Constitucional, ni siquiera sabe qué es lo que ha reformado. Y en otros casos, peor aún, ni siquiera contesta. Eso lo único que significa es que entre gallos y medianoche se aprobaron esas reformas a la Ley de Comunicación. Y ya yendo en el caso en específico, yo saludo la actitud que ha tenido la Corte Constitucional, porque ha ratificado sus estándares en materia de libertad de expresión, y no solo de libertad de expresión, sino de libertad de prensa. Porque lo que hacía estas reformas a la Ley de Comunicación es, por ejemplo, limitar el derecho a la opinión, lo cual actualmente está garantizado por la Constitución y la Ley de Comunicación vigente. Por otro lado, vemos que se establecían cierto tipo de sanciones a la opinión. Y obviamente eso es contrario a los derechos constitucionales y derechos reconocidos en varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Y de refilón, en varias disposiciones, se incluyeron limitaciones a la línea editorial, cuando eso ya ha sido cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, vemos que también a la Defensoría del Pueblo se le dan atribuciones que no competen constitucionalmente. Prácticamente lo que hicieron, estimado Miguel, es disfrazar a la Defensoría del Pueblo en una suerte de supercom. Y lo que se iba a hacer es que la Defensoría del Pueblo ejerza una suerte de supervisor de los contenidos comunicacionales o de lo que puede ocurrir, que puede en cierta forma generar algún tipo de limitación a los derechos de información y libertad de expresión de los ciudadanos. Afortunadamente, eso ha sido calificado como inconstitucional por parte de la magistratura y ya no tenemos esta supercom disfrazada como Defensoría del Pueblo. Por otro lado, creo que es necesario indicar que de manera tapiñada la Asamblea Nacional también quiso meter las manos en lo que tiene que ver con la distribución de frecuencias. Bajo el pretexto de los medios comunitarios, se quería ver la forma de cómo tener incidencia en aquello cuando la propia Ley de Comunicación y la Ley de Telecomunicaciones te establece cómo va a ser ese proceso y cómo se lo debe realizar. En resumidas cuentas, estimado Miguel, yo creo que la Corte Constitucional da un mensaje claro a la ciudadanía, pero principalmente a la Asamblea Nacional, respecto al ejercicio y el alcance de lo que tienen los derechos de libertad de expresión
el de opinión y la libertad de prensa, porque prácticamente se querían meter hasta la línea editorial. O sea, ya iban a decir por poco quién era, qué es lo que se debe publicar y qué es lo que no se debe publicar. Además que existía también limitaciones de censura. Por otro lado, veamos, estimado Miguel, que la Asamblea Nacional cumpla con lo que ha dispuesto la Corte Constitucional y ejerce el procedimiento que establece la Constitución cuando existen este tipo de objeciones por razones de inconstitucionalidad. Yo creo que al menos de las 12 que han sido declaradas como inconstitucional, ya no cabe enmienda o modificación alguna. Es decir, que la Asamblea Nacional lo que debería limitarse es a garantizar que el texto vigente se mantenga en la Ley Orgánica de la Comunicación, porque no quisiera que posteriormente la Asamblea Nacional, como ya nos tiene acostumbrados, bajo el pretexto de, la Corte Constitucional nos mandó a enmendar, a reformar, meta con palabras más bonitas o adornando la píldora la misma decisión en estos artículos. Y ahí tendríamos otro problema, porque ya vendríamos a otro escenario que vendría a ser que tengamos que demandar la inconstitucionalidad de esta ley, más aún si es que esto ya no puede tener ningún tipo de control por parte de la Corte o del presidente de la República, una vez que la Asamblea Nacional ya conozca como tal las objeciones por razones de conveniencia y oportunidad. Bienvenido al doctor Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de largo trajinar y seguimiento en estos temas aquí y en el exterior. Mauricio, ¿cómo ve este dictamen de la Corte Constitucional? Buen día. Buen día, Miguel, y un gusto compartir este espacio con Henry y con André. Un saludo a nuestra audiencia a través de Democracia en todos sus canales. Y creo que el punto de partida es celebrar un fallo que ha sido adaptado y adoptado por unanimidad de los miembros de la Corte Constitucional. Atrás parece está quedando ya esa corte servil en la que poco o nada importaban los estándares internacionales, en los que incluso en su momento se llegó a decir que la ley de comunicación no era contraria al artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y que incluso se avalaba la puesta en vigencia de una norma que durante muchos años estableció censura y abrió la vía directa para la persecución, no solo a periodistas, comunicadores y medios de comunicación, sino a quienes piensan distinto. Así es que en buena hora por ese trabajo de la Corte. También creo que es oportuno y pertinente felicitar al juez ponente de este dictamen, que es bastante completo y precisamente se fundamenta en esos estándares internacionales, del juez Enrique Herrería. Y en lo personal no esperaba menos del juez Herrería, considerando que junto a él, entre 2013 y 2014, como recordarás, Miguel, presentamos la acción de inconstitucionalidad a la ley de comunicación vigente en aquel entonces, y precisamente nuestra acción se fundamentaba en esos estándares internacionales que violaba flagrantemente la ley aprobada por esa mayoría aplanadora del año 2013. Así es que efectivamente, un apunte que nos hace acuerdo Mauricio Alarcón: estuvimos en octubre de 2013 en el gobierno nefasto de Correa, estuvimos en Washington con Enrique Herrería, muy lúcido en su presentación en la defensa de los principios, Mauricio, César Ricaurte, Yacu Pérez y otros dirigentes, que fuimos efectivamente por invitación a ese hecho. Es decir, volvemos a ese principio. Se ha ganado mucho con esto, Mauricio. Por supuesto que sí, y Henry ya lo mencionaba al inicio, cuando el presidente de la República optó por el veto mixto, varios manifestamos nuestra preocupación por no haber optado por la vía del veto total, y André también lo ha mencionado en cuanto a que hay que esperar a lo que haga la Asamblea Nacional, pues podría puentear o brincarse aquellas disposiciones legales y constitucionales y salirnos con sorpresas. Incluso en lo personal esperaría que no, pero creo que al menos lo que este dictamen genera es una ratificación de la defensa de la libertad de expresión en todas sus formas. Que expresión no es únicamente informar a través de medios, que expresión es lo que hacemos todos los ciudadanos día a día cuando nos comunicamos, que además no debemos limitar la comunicación a la información,
sino que la opinión también está protegida, como lo reconocen los instrumentos internacionales, como lo reconocen las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que nadie tiene por qué venir con supremacía moral a decirnos qué ver, qué escuchar, qué leer o por qué canales informarnos. Lo que ha hecho en este dictamen la Corte Constitucional, insisto, por unanimidad, es importante, pues marca la cancha de la defensa de uno de estos derechos humanos fundamentales que forman parte de ese espacio cívico favorito para ser agredido por aquellos gobiernos autoritarios y totalitarios a los que no les gusta escuchar lo que están haciendo mal, a los que no aguantan la crítica o se muestran intolerantes frente a los que piensan distinto. Así es que en buena hora por esto, algunas observaciones ya han sido mencionadas y pues simplemente ratificarlas de que se ha aceptado parcialmente, en este caso, lo que presentó el presidente de la República mediante el veto y que pues ahora empieza una nueva etapa en manos de la Asamblea Nacional, tanto de la Comisión como del Pleno, para decidir lo que efectivamente entrará en vigencia. Esperemos, y con esto culmino, que nuestros representantes en un tema tan importante como este sí estén a la altura de las circunstancias y no se entrampen para tratar de manipular o distorsionar lo resuelto por la Corte para controlar la forma en la que los ciudadanos nos expresamos o controlar a los medios de comunicación cuyo importante rol de transmitir información, opinión y sobre todo investigación contra la corrupción debe fortalecer y trabajar de manera efectiva desde todos nuestros ámbitos. Quiero hacer un apunte de lo que bien señala Mauricio Alarcón y preguntarle al doctor Henry Cucalón. Viene la fase de la Asamblea Nacional y usted con su experiencia, usted se distinguió en una asamblea en otra época. Ahora con esta asamblea mediocre, porque hay que decirle mediocre, ayer aprobaron una resolución por incumplimiento del presidente, 103 votos metidos todos allí, Izquierda Democrática, Correísmo, Partido Social Cristiano, el Pachacuti, de incumplimiento de un plan que es de 4 años, ha incumplido en 1 año. Bueno, más allá de eso, ¿qué debe hacer la Asamblea Nacional? Decía André Benavides también, vayan a disfrazar esto y pretendan volver a meter con palabras bonitas estos mediocres de la Asamblea y hacer una ley que va contra el mandato, contra la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué debe hacer la Asamblea, doctor Cucalón? Sin perjuicio que el procedimiento está reglado en el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y obviamente en la Constitución de la República, siempre habrá que estar alertas, siempre, y más en el caso de las asambleas ecuatorianas. La lógica jurídica nos lleva a que los artículos que la Corte ratificó la objeción por inconstitucionalidad, que son 12 de 18, entre las cuales está el tema de la opinión. Está uno importantísimo, don Miguel, el tema del supuesto derecho a la verdad. Ese también fue desechado. No cabía otra cosa que hacerlo, porque en ningún lado se aclaraba qué es lo que es información falsa. Y eso es lo que era, pues, es un manotazo estatista de los dueños del poder para ellos definir cuál es la verdad, la del poder. Entonces, esos 12 simplemente la Corte los ha dejado sellados, ni siquiera se pueden tratar, van directamente al archivo. Esos no van, murieron. Los otros 6 en que la Corte no acepta la objeción por constitucionalidad y da un razonamiento, esos sí van, por ejemplo, a la Asamblea, pero tienen un marco de actuación, o sea, no tienen mucho chance los asambleístas de moverse. Le voy a citar un ejemplo. Sin perjuicio que la Corte desecha, y muy bien lo ha citado André, el concepto de comisarios de la verdad y sancionadores tipo Supercom que se le daba a la Defensoría, sí en otro artículo lo recoge y mantiene esta calidad que tienen los defensores de audiencias, por poner un ejemplo. Entonces, eso sí lo puede tratar, ¿ya? Y muy aparte está la objeción parcial, que son 30 y pico de artículos por conveniencia u oportunidad, que fundamentalmente son de forma. No hay nada. El meollo del asunto estaban en los 18 artículos que fueron objetados por la parte de la constitucionalidad. Igual habrá que siempre estar alertas, don Miguel, porque
en el Congreso, como bien citaban acá mis colegas panelistas, cuando les tocó argumentar las ocurrencias que cometieron, no solamente en un caso se ratificaron, en otros casos no sabían lo que ponían y en otros casos no contestaron. Para que vean que aquí en el fondo lo que hubo fue una argucia para, aprovechando algunos procesos de reforma a la ley que eran para seguir mejorando lo que se hizo en el 2019, jamás para retroceder. Estos avivatos de cuarta aprovecharon para insertar, como que no dicen nada, una nueva mordaza mejorada. Estamos, entonces, igual la ciudadanía hay que estar alerta. Yo también quiero resaltar algo, muy aparte que he precisado en cuanto al procedimiento, y lo dijimos aquí hace algún tiempo. El juez ponente fue el juez Herrería, que siempre ha manifestado una posición clara al respecto, no solamente como profesional, sino que también recordemos que en el periodo 2009-2013, donde se quiso poner el primer proyecto de ley Mordaza, él fue uno de los que lo impidió. Por eso es que no se pudo aprobar. Tuvo que llegar el 2013 y esa mayoría que no leyó nada para que puedan insertar ese tema. Así que yo siempre estuve seguro, no confiado, de que iba a haber un buen documento y al final de cuentas ha sido aprobado por unanimidad. Eso a la larga, y resalto, eso es institucionalidad. La Corte da luces jurídicas sobre un tema que no debe haber sido motivo de debate hasta cierto punto, y eso es bueno para el país. No crean que los debates políticos se deben zanjar jurídicamente, y peor, en materia de derechos fundamentales, en materia de principios, en materia de derechos humanos, en materia de libertad de opinión, y peor, contraviniendo flagrantemente los estándares y las sentencias también del sistema interamericano. Lo citaba el doctor Benavides. Quienes promovieron esto, algunos con mano ajena, ni siquiera habían leído vía redes sociales un enunciado de 140 caracteres de la sentencia de la Corte, ni qué decir un resumen de la sentencia en el caso del Universo. Si lo hubieran hecho menos el ridículo. Doctor Cucalón, en el escenario no consentido, porque en este país puede pasar lo que quiera, lo que usted califica como avivatos de cuarta, ¿qué sucedería si intentan aquí meter de alguna manera, si intentan, y seguir insistiendo en esto que va contra dictámenes de Corte Constitucional, el sistema interamericano? Es decir, ¿qué puede pasar? A ver, por favor. Más allá que en la política se puede tostar hasta el granizo, yo creo que uno no puede contravenir principios y reglas. Pero en el supuesto que continúa así, el mismo derecho y la democracia da salidas. Las que han sido ya sacramentadas no deben ser tratadas. Hay norma expresa, constitucional y legal. Las otras, que son 6, que sí regresan a la Asamblea. Recordemos que el mismo artículo 65, justamente preveyendo esta situación, le da en una situación sui generis la oportunidad al presidente que sancione, ¿no? Porque esto, y eso está en el último inciso del 65, regresa el presidente, este champú, porque recuerde que aquí ha habido veto por constitucionalidad parcial, al mismo tiempo mixto por conveniencia, todo, según el último inciso del artículo 65, entre los archivados, entre los sacramentados, entre los parciales, entre la conveniencia, inclusive va al presidente. Si hubiera sido un veto total por inconstitucionalidad y la Corte lo hubiera ratificado, se sellaba. Entonces, hay normas expresas al respecto, pero aún así, don Miguel, porque entiendo su legítima preocupación en el reino de lo imposible, pese a todo lo que le estoy diciendo, y como abogado y con los colegas que estoy aquí, tengo que seguir creyendo en el derecho, hay lo que se denomina, aún así, acción de incumplimiento, no por incumplimiento, aunque algunos pueden decir que son hasta las 2, pero hasta incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. Es decir, siempre habrá salidas legales en el marco del derecho para poder defender este interés general y este documento, que creo que es una herramienta válida que le ha dado seguridad, optimismo y algo de confianza
dentro de estos nubarrones que tiene la democracia ecuatoriana. Doctor André Benavides, ¿qué sucedería si esta asamblea impresentable, mediocre, bien dice el doctor Cucalón, avivatos de cuarta, si pretenden insistir en estos, en aprobar proyectos de esta magnitud, ¿cuál es el camino? Cierto es, hay que reivindicar el ordenamiento jurídico, bien señala el doctor Cucalón, pero si insisten, ¿no debiera salir una ley cortísima en lo que le permite la Corte Constitucional, una ley corta sobre lo que queda de ese mal proyecto de reforma a la ley de comunicación? Cuando se expidió esta ley reformatoria a la ley de comunicación, varios cuestionábamos cuál fue el procedimiento o la decisión que tomó el presidente de la República respecto a la objeción realizada. En un primer momento en esta entrevista analizamos los temas de fondo y ahora vamos a los de procedimiento. En lo que tiene que ver con el procedimiento, creo que estratégicamente el presidente de la República, con esta objeción mixta, tanto por razones de inconstitucionalidad, por razones de conveniencia y oportunidad, de alguna forma establece ese coto para que la Asamblea Nacional no pueda actuar de manera arbitraria al momento de conocer estas reformas o estas objeciones a la ley orgánica, a las reformas a la ley orgánica de comunicación. Sin embargo, yo creo que sí existe la preocupación de lo que pueda ocurrir en la Asamblea Nacional. Y aquí voy a dar una sugerencia gratis al presidente de la República, porque todavía se encuentra dentro del término. Presidente de la República, presente un recurso de aclaración respecto de algunas objeciones, principalmente aquellas que no serían susceptibles de enmienda por parte de la Asamblea Nacional. Porque ahí lo que estamos evitando es justamente lo que decía Mauricio Alarcón, ese puenteo, ver la forma de cómo burlar el dictamen de la Corte Constitucional y con otras palabras, con otros términos, con otros textos, decir lo mismo, pero de forma diferente. Así que yo creo que el presidente de la República, a través de su secretario jurídico, podrían pedir a la Corte Constitucional que aclare algunos textos, pero principalmente lo que está dispuesto en la parte resolutiva. Porque si leemos el numeral 5, dice, sí, disponer que el proyecto de ley devuelva a la Asamblea Nacional y realice las enmiendas según los criterios dispuestos por la Corte Constitucional. Pero eso prácticamente es el todo y la nada. Entonces, como Asamblea Nacional, yo digo, la Corte Constitucional me dijo esto, pero yo le digo esto, pero de otra forma. Entonces, esa es la forma de cómo se podría hacer un fraude a este dictamen de la Corte Constitucional y obviamente que se podrían meter por la ventolera nuevamente estos artículos. En ese sentido, también esperaría como segundo momento que la Corte Constitucional de alguna inaugure su facultad de seguimiento y control de cumplimiento de los dictámenes constitucionales. Porque muchas veces la Asamblea Nacional ha preferido mirar para otro lado y no cumplir estos dictámenes. Ya pasó con la ley Revas del periodo legislativo pasado, que no se hizo absolutamente nada. Ese proyecto de ley debía ser archivado y de lo que me acuerdo hasta el momento no se lo ha archivado. Entonces, yo esperaría que la Corte Constitucional, una vez que ya se hagan estas enmiendas al texto, pase a conocimiento del Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el registro oficial, revíselo de oficio qué es lo que ha hecho la Asamblea Nacional y no tengamos que esperar a la demanda de inconstitucionalidad que muchas veces duerme el sueño de los justos. Porque para quienes ejercemos el derecho constitucional, claro, presentas una demanda y ni siquiera te la califican. Yo presenté una demanda en junio y ya vamos a octubre y ni siquiera me la califica. Entonces yo no quisiera que si pasa este escenario y hay que demandar la inconstitucionalidad, tenemos que pasar 1, 2, 3 años hasta tener sentencia de la magistratura, sino que en el camino tratar de ir solucionando y verificando el cumplimiento de esta sentencia, competencia que tiene la Corte Constitucional, pero que muchas veces no la utiliza. Ya será por un tema de logístico, carácter político, eficiencia de la magistratura, no sé,
pero sí debería hacer este seguimiento, pero al menos yo pienso que el secretario jurídico de la presidencia y el presidente de la República debería presentar este recurso de aclaración respecto de algunos textos, principalmente los efectos de cara a lo que podría enmendar la Asamblea Nacional. Afortunadamente, los 3 días para presentar este recurso de aclaración siguen corriendo. El día de mañana se vence y yo creo que podría en este caso la Corte Constitucional establecer esas limitaciones y guiar de mejor forma lo que pueda ocurrir en la legislatura. Doctor Mauricio Alarcón, para evitar que esto siga un círculo vicioso como se acostumbra esa mediocridad en la Asamblea, deberá ser un proyecto, si hay buena intención en la Asamblea, en quienes hoy hacen mayoría, un proyecto corto basado en este dictamen de la Corte Constitucional. Creo, Miguel, que quien tiene hoy la oportunidad de pararse firme en la defensa de la libertad de expresión, y ya lo ha mencionado André, es el presidente de la República. Su proyecto original fue muy positivo, con búsqueda a garantizar un derecho humano fundamental, no a regular procedimientos al interior de medios de comunicación o regular la forma en la que los ciudadanos nos comunicamos. Esa intención original tiene que continuar siendo liderada por quien dice creer en este derecho humano fundamental, no solo llevando a cabo acciones como las que ya se ha mencionado, esta petición de aclaración o la vigilancia directa para que la Asamblea cumpla efectivamente lo establecido en el dictamen, sino que creo que hay que ir un poco más allá. Si bien es cierto que nuestro país es extremadamente legalista y todo lo que no está en una ley no existe, creo que hay una gran oportunidad en la emisión, por ejemplo, del reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, aquel que el presidente de la República derogó y que se emite mediante un decreto ejecutivo para terminar de cerrar cualquier brecha que la Asamblea Nacional pueda dejar abierta y por la cual se quiera meter alguna cuestión de censura o de control de contenidos, lo cual bajo ningún concepto debemos aceptar. Es en ese reglamento que se tiene que poner la garantía plena del ejercicio de este derecho humano fundamental, y quien tiene la posibilidad de hacerlo es el presidente de la República. Sabemos que la relación, además, Miguel y amigos, entre el Ejecutivo y el Legislativo no es la mejor. La votación el día de ayer ha puesto a correr a más de uno al interior del Palacio Presidencial, sacando comunicados a propósito de otra amenaza de muerte cruzada y demás. Lo cierto es que, de nuevo, hay mucho por trabajar desde el Ejecutivo, no para lograr que la Asamblea juegue a su favor, sino para dejar en evidencia, como ya se ha mencionado, aquellas participaciones mediocres que únicamente sirven como títeres para los caudillos de determinadas organizaciones políticas para controlar la forma en la que trabajan o deben trabajar medios de comunicación y periodistas, o la forma en la que tenemos que expresarnos ciudadanos comunes. Así es que ojalá también el Ejecutivo esté a la altura de las circunstancias, actúe dentro del marco constitucional y legal en la forma que corresponde y ponga en el lugar que debe estar un derecho humano fundamental, sin cuya vigencia plena es imposible conocer incluso lo que está sucediendo con otros derechos fundamentales. Así es que hay que en este momento esperar que se cumpla, como ya se ha dicho, lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se cumpla a rajatabla el procedimiento, no solo respetando los días, los plazos y términos en él establecidos, sino lo que está específicamente contenido en el dictamen de la Corte Constitucional, donde se dice, esto no va más, esto tiene que modularse, pero sobre estas líneas principales de Constitución y de instrumentos internacionales, y pues ahí sí el presidente pondrá la sanción definitiva para que la norma pueda entrar en vigencia. Mauricio, ¿hizo bien entonces el gobierno en esta objeción parcial y consultar a la Corte Constitucional, lo que ha permitido blindar de alguna manera estos temas de libertad de opinión, de expresión, de pensamiento? ¿Hizo bien entonces? Porque al comienzo hubo el debate, objeción total, objeción parcial. ¿Hizo bien esto? Yo creo, como lo mencioné en un inicio, Miguel, que varios de nosotros nos manifestamos oportunamente a favor del veto total, y pues en este momento parecería ser que la opción elegida por el Ejecutivo ha resultado mejor. Sin embargo, no hay que cantar victoria hasta que la norma no esté en vigencia.
Yo me temo la acción de la Asamblea Nacional y creo que ahí podríamos llevarnos sorpresas, más allá de lo que, insisto, esté contemplado en este dictamen de la Corte Constitucional. Así es que de momento no canto victoria, pero sí celebro que la Corte Constitucional, como lo dije, haya hecho lo que ahora está a disposición del país, una ratificación de la libertad de expresión como derecho humano fundamental que debe estar garantizado por el Estado, no regulado de manera sui generis con instituciones ad hoc o con normas impuestas por la superioridad moral de unos cuantos para decirnos qué ver, qué escuchar, qué leer o cómo decir las cosas. Este primer paso sin duda es importante, pero no hay que cantar victoria hasta que la norma final no entre en vigencia. Doctor Henry Cucalón, dice el doctor Mauricio Alarcón, no hay que cantar victoria, aunque este es un gran paso con el pronunciamiento de la Corte Constitucional. En lugar de hacer el bien en esta asamblea mediocre, pudieran estar pensando en cómo incluir en el proyecto por el mandato de la Corte Constitucional. ¿Cómo evitar que eso suceda y que salga quizás de lo que queda de la sentencia de la Corte Constitucional, hacer un proyecto de ley corto, pequeño, que viabilice lo que es el anhelo de una sociedad democrática, el respeto a la libertad de expresión, de opinión, de pensamiento? Su pregunta, Miguel, y la acotación que hace Mauricio me hacen reflexionar que, sin perjuicio que supuestamente lo legal y procedimental está claro, para que esto no se convierta en una pasión estéril de estar a favor o en contra del gobierno profundamente debilitado, más allá que coincidimos que ha acertado en este tema, es que hay que ciudadanizar el fallo y el dictamen de la Corte. Los ciudadanos debemos empoderarnos del dictamen de la Corte, que es a favor de los derechos de la gente, no es a favor del gobierno. Ojo, porque si caemos en ese juego, la Asamblea puede llegar a cualquier cosa, más que esto aquí que ha hecho el gobierno, que creo que ha sido correcto, se puede perder, inclusive la estrategia política, con la continua inacción, falta de gestión y de desconexión con la realidad que tiene el régimen, ahora puesta en escena hasta por quienes lo apoyaron. Entonces, este es un tema demasiado importante para dejarlo sitiado solamente, insisto, en este blanco y negro de poner gobierno, asamblea, asamblea de gobierno, peor con los antecedentes que se está viendo. Este es un tema imponderable para los derechos de los ciudadanos, como para dejarlo a ese simplismo tan característico de la clase política ecuatoriana. En esas condiciones, ¿usted confía o no confía en lo que debe hacer la Asamblea Nacional, doctor Cucalón? No, si fuera por la Asamblea me doy por estafado de entrada. Lo importante es que con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, con la razón en la mano y con el dictamen en la mano, los ciudadanos, todos, debemos hacer prevalecer esto. Por si encima el derecho todavía no les llena, si se cabe la palabra. Yo quiero sacarlo y zanjar esto aquí, no solamente por el tema, reitero, gobierno, no gobierno, porque aquí hay una de cal y una de arena, ¿no? Entonces, lastimosamente, yo no lo quiero identificar, esto es mucho más que un tema a favor o en contra del gobierno, e inclusive mucho más que a favor o en contra de la Asamblea Nacional. Estos principios que están recogidos y que la Corte los ha salvaguardado, lo que ha hecho la Corte en la práctica, Miguel, es quitarle la soga, el dogal que estaba sobre el cuello del principio de libertad de expresión. Eso es lo que todos debemos defender. Y claro, hay herramientas jurídicas, constitucionales, legales, pero fundamentalmente haber una actitud ciudadana con respecto a valorar y a defender esa situación y esos principios. Así que la defensa va por varias vías. Por las jurídicas, sí, por las del deber ser, pero también fundamentalmente por las del ser. Doctor André Benavides, ¿usted comparte este pronunciamiento del doctor Mauricio Alarcón de no se puede cantar victoria hasta que la Asamblea termine esto, incluso viéndole con lupa, palabra por palabra, coma con coma,
aunque ellos ni siquiera buena ortografía tienen, lo han demostrado, lo que haría esta Asamblea Nacional. Totalmente de acuerdo, estimado Miguel. Yo creo que si bien es cierto, podemos aplaudir y estar de acuerdo con la decisión que ha tomado la Corte Constitucional, eso solo es el inicio, porque la verdadera contienda va a estar en la Asamblea Nacional. Ahí es donde se va a ver realmente qué es lo que va a ocurrir con este fallo y evidentemente lo que la Asamblea Nacional enmiende o en este caso prescinda de las objeciones que han sido en este caso aceptadas por la Corte Constitucional. Ahora, si a mí me pregunta, estimado Miguel, en los términos que ha sido redactada la sentencia, este dictamen, perdón, de la Corte Constitucional, yo más bien sugeriría, incluso por economía parlamentaria, que la Asamblea Nacional prescinda de estos artículos. Y de esa forma evitamos cualquier tipo de consecuencia a futuro, porque después vamos a ver que estaremos hablando en estos mismos micrófonos, capaz los mismos invitados diciendo, vea, la Asamblea Nacional, aquí metió por la tranquera este artículo. Ya, entonces eso es lo que quisiera que se evite en la Asamblea Nacional y al menos que aquellos bloques legislativos que están a favor de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación, de la libertad de prensa, tomen en cuenta esto, porque también pueden ser objeto de sanciones por parte de la Corte Constitucional. Entonces, bien lo decía Henry Cucalón, aquí también existe la acción de incumplimiento, por supuesto que existe la acción de incumplimiento, y que la Corte Constitucional puede sancionar a los asambleístas también. Otra cosa que muchas veces las autoridades, lastimosamente, no tienen los pantalones para presentar estas demandas y que evidentemente la Asamblea Nacional se vaya a su casa por incumplir un fallo constitucional. Y veamos si es que la Corte Constitucional también pueda dar una sentencia o una sanción en ese sentido. Entonces, este sería el escenario ideal, estimado Miguel, que la Asamblea Nacional prescinda de esos textos, se queden los que actualmente están vigentes y eso sea sancionado por el presidente de la República y vaya a la Corte Constitucional. ¿Cuál sería el escenario adverso? Lo que hemos comentado, que de manera tapiñada se hagan los ajustes y se vuelva a decir lo mismo. De ahí también yo creo que un reto importante para el presidente de la República es el siguiente. Si bien es cierto, él presentó una ley reformatoria, la ley de comunicación, que resultaba interesante, pero al final del día, en el camino, en el iterín parlamentario, se aprobó otra cosa totalmente distinta. El presidente de la República debería, de alguna forma, cerrar filas con un reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación. Porque recordemos, estimado Miguel, que al inicio del periodo presidencial el presidente derogó el reglamento de la Ley de Comunicación prácticamente para hacerla inejecutable. Pero yo creo que con estas reformas, esta Ley de Comunicación necesariamente necesita de un reglamento que permita al menos también generar esas limitaciones o el alcance, darle el alcance correspondiente que en efecto no se preste para este tipo de actuaciones arbitrarias o discrecionales. En ese orden de cosas, yo esperaría que el presidente de la República, en ejercicio de las facultades que tiene, evidentemente ya dicte un reglamento de la Ley de Comunicación, cierre filas y obviamente que ya esté actualizado con lo que ya nos ha dicho la Corte Constitucional, con lo que ya vaya a salir en la Asamblea Nacional e inclusive de lo que pueda salir en la Asamblea Nacional ya en ejecución y aplicación, en ese reglamento también se podrían establecer esos cotos que de alguna forma podrían limitar lo que ha realizado la legislatura. Doctor Mauricio Alarcón, como usted dice, no hay que cantar victoria. Si la Asamblea persiste en hacer una ley como hizo, los cambios al proyecto del Ejecutivo, ¿pudiera aplicarse la acción de incumplimiento, como bien reivindica el doctor André Benavides, para que aquí se siente precedentes con estos que se están burlando del Ecuador? Sin duda alguna, Miguel, y creo que es importante porque quizá hoy estamos discutiendo sobre la Ley Orgánica de Comunicación y el día de mañana debamos discutir sobre otras leyes trascendentales y que busquen garantizar derechos.
para los ecuatorianos. La acción de la Asamblea Nacional, la acción muchas veces de otras instituciones cuyo rol debería ser velar porque la Constitución se aplique a rajatabla o porque las sentencias constitucionales se apliquen de la mejor manera, simplemente se creen con mayor poder que este órgano de control constitucional y hacen lo que les viene en gana. La débil institucionalidad que rige en nuestro país y que nos ha hecho depender de las personas es la que nos tiene en este momento con temores compartidos respecto a qué pasará si tuviéramos una asamblea que respeta la Constitución y la ley, si tuviéramos asambleístas conscientes de sus funciones y atribuciones, si tuviéramos un ejecutivo que más allá de tener o no gobernabilidad, lidere de la mejor manera cuando de derechos y libertades fundamentales se trata, aquí estaríamos ya celebrando el dictamen de la Corte Constitucional. Pero los temores no son infundados, los temores tienen antecedentes, los temores se remiten a la poca credibilidad y confianza que los ecuatorianos tenemos en esas instituciones que yo decía hace un momento. Si dependemos de las personas, aún hay mucho que esperar, porque incluso imagínate lo que significa, e imagínense amigos, que en este momento estemos hablando de un reglamento como la forma de blindar la garantía plena del derecho, un reglamento que se emite por un decreto ejecutivo y que el día de mañana, con otro presidente, bien podría reformarse para abrir las puertas nuevamente a la censura o al control de contenidos, aunque se intente hablar de dictamen o de inconstitucionalidades. Si ya tuvimos, pues Miguel, un antecedente en el que mediante reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación hasta se reformó la Constitución, ¿no?, para pedir que determinados medios se manejen y tengan control accionario por parte de algunos personajes que hoy incluso vulneran derechos laborales. Imagínate ese tema y esa es la mejor forma en la que uno puede decir, esto es Ecuador, lamentablemente. Y tomo la palabra de lo que decía Henry, quien obviamente es uno de aquellos que los ecuatorianos extrañamos en la Asamblea Nacional, pero que reconocemos la ventaja de tenerlo ahora del lado de la ciudadanía para liderar este proceso y que seamos nosotros quienes vigilemos que la Asamblea cumpla con su trabajo, que el presidente haga lo que corresponde, porque la libertad de expresión no es privilegio ni de los periodistas ni de los medios de comunicación. Es un derecho y una libertad fundamental de todos los ciudadanos. Muchas gracias a Mauricio Alarcón. Le tomo la palabra, a ver, doctor Henry Cucalón, usted pudiera liderar desde su trinchera jurídica para asumir esta defensa al haber estos temores fundados de lo que pueda hacer la Asamblea Nacional. ¿Usted es partidario también de aplicar la acción de incumplimiento si esta Asamblea mediocre persiste en su terquedad? Y también si el Ejecutivo debiera expedir un muy buen reglamento de aplicación a la ley. Comprendo más que nadie las legítimas preocupaciones e inquietudes. Le voy a complementar algo. En el año 2019, las fuerzas políticas estuvimos de acuerdo, unimos varios proyectos de reforma para quitarle el tema de la mordaza a la ley de comunicación, quitar el tema de la comunicación como servicio público, que era la joya de la corona estatizante del mismo. Y así lo votamos. Y por una inclusión de último momento de una diputada del oficialismo, del AP, que se quedó con el régimen, valga la aclaración, de último minuto, se mantuvo el concepto del servicio público. No sé si ustedes se acuerdan. Tuvimos que hacer una reforma de un artículo a la reforma solo porque se ha quedado ese gazapo que fue introducido de último minuto por una diputada del oficialismo. Así que hay que estar atentos, hay que estar en guardia. Me ratifico, este tema debe ser ciudadanizado, donde nosotros nos sumamos y tiene que haber un liderazgo colectivo para defender algo que le pertenece a los ciudadanos. Y tercero, lo manifesté al principio de esta entrevista, en el supuesto caso no consentido de que en una mezcla, en una vorágine entre la ignorancia y obviamente un interés protervo de querer revivir los conceptos que ya han sido desechados de la ley Mordaza, habrá que acudir a la misma Constitución y la ley que prevén este tipo de acciones de incumplimiento cuando se desacata frontalmente las sentencias y o dictámenes de la Corte Constitucional, y la Corte tendrá que hacer brillar su posición al respecto. En el supuesto no consentido de que escojan
esa vía de darle la espalda a la Constitución y a los ciudadanos. ¿Y qué implicaría, ilústrenos, la acción de incumplimiento si determina la Corte Constitucional, doctor Cucalón? Si este acto emanado por decisiones legislativas, esa es la terminología, contraviene, altera lo que ha prescrito el dictamen, en este caso de la Corte, también se hace también sobre sentencias, y es por incumplimiento cuando son directamente sobre sentencias del sistema interamericano, por poner un ejemplo, se presenta obviamente esta acción, esta demanda, donde puede haber inclusive consecuencias, lo decía el doctor André Benavides, sobre responsabilidades. Ahí sí, más allá que hay que diferenciar cuando son funcionarios designados, cuando son dignatarios elegidos, pero hay inclusive responsabilidad de aquello. Esperemos, por el bien de la nación, que tenemos otros graves problemas en donde necesitamos converger, como el tema de la seguridad, la amenaza más grave contra la vida y contra la existencia misma del Estado, como para meternos en este tema. Pero la Asamblea debe estar consciente de aquello. Asumo y espero, porque no quiero generalizar, que los pocos legisladores que hay, que sí tienen criterio, hagan prevalecer la razón en este tema. Aunque cada vez son más pocos los que existen. Son pocos al lado de esa caterva de avivatos que quieren meter por las tranqueras, o ya lo dijo el doctor Andrés, ya ni siquiera por la ventana, sino por la ventolera, y yo diría hasta por la rendija, este tema inconfesable. Doctor Andrés Benavides, el partidario de la aplicación con apego a la Constitución de la acción de incumplimiento de la Corte Constitucional, si estos asambleístas mediocres pretenden, osan con tratar de insistir con esos pensamientos perturbadores que tienen. De acuerdo, y la Corte Constitucional evidentemente ha determinado cuál es el alcance y qué es lo que se debe hacer con estas objeciones por razones de inconstitucionalidad. Adicionalmente, el artículo 436 de la Constitución establece cuáles son las facultades que tiene la Corte Constitucional cuando existe un incumplimiento de sentencia, dictamen o fallo de la alta magistratura. De hecho, por ejemplo, cuando en su momento la Asamblea Nacional posesionó al señor González como superintendente de bancos, yéndose en contra de una sentencia de una autoridad judicial, yo fui uno de los primeros que sostuvo que la Asamblea Nacional había incumplido una decisión jurisdiccional que podría ser susceptible de conocimiento por parte de la magistratura y tener como consecuencia la destitución. Si es que la Corte Constitucional puede hacer valer el ejercicio, la ejecución de una sentencia de primera o segunda instancia, evidentemente puede hacer también valer, hacer respetar lo que ha decidido la propia Corte Constitucional. Ahora, yo creo que este escenario que en realidad podría ser una manifestación más de lo poco de institucionalidad que tenemos en nuestro país, creo que también no sería un mensaje en realidad bueno, porque prácticamente la Asamblea Nacional lo que haría es podría ratificarse en lo que aprobó y decir, ¿saben qué? Lo de la Corte Constitucional no me interesa, no me importa, porque así también está acostumbrada nuestra Asamblea Nacional. Y para muestra de aquello, dos consideraciones. Cuando se hacen los procedimientos de destitución de autoridades, a pesar de que exista medida cautelar, acción de protección, la Asamblea Nacional no te parabola, no te hace caso, termina destituyendo al funcionario. Nos guste o no nos guste la sentencia del juez, que particularmente en esa sentencia a mí no me han gustado, pero son decisiones de autoridad legítima y tienen que ser respetadas, al menos en un Estado de Derecho deben ser respetadas. Pero digamos que la Asamblea Nacional dice, ¿saben qué? Yo ya me he puesto a sentencias de jueces de primera instancia, de segunda instancia. Ponerme en contra de la Corte Constitucional ya sería la cereza en el pastel. Entonces dicen, sí, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad y supuestamente porque tengo inmunidad y no tengo ningún tipo de repercusión porque estoy ejerciendo mis funciones legislativas, podría mantenerme lo que ya he aprobado en segundo debate. Pero yo creo que eso sí podría generar este tipo de
de señalamientos y sanción por parte de la Corte Constitucional. Ahora, ¿que eso es una vía posible? Sí. Pero ahora veamos si es que primero el presidente de la República la activa, que eso es lo importante, porque cuando se podía bajar por incumplimiento de fallo judicial una sentencia, el presidente de la República dijo que dentro de sus decisiones no estaba esa, y no lo hizo. Y ahora veamos el segundo paso, si es que la Corte Constitucional en efecto también da una señal contundente respecto del incumplimiento de un fallo constitucional. Por otro lado, creo que tampoco nos podemos preocupar, o sea, hay que estar alertas, pendientes, tampoco preocupados, sin poder dormir, porque también hay otros mecanismos que también están en la Constitución y en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, como es la acción de inconstitucionalidad. Y suponiendo que pasara aquello, estimado Miguel, lo que se debería hacer por parte de la ciudadanía es presentar una acción pública de inconstitucionalidad con la solicitud de medida provisional de suspensión de la ejecución de esa ley. Porque de esa manera, si bien es cierto, la ley entra en vigencia, la Corte Constitucional en el auto de calificación podría suspender los efectos de la ley hasta que se resuelva lo de fondo, porque esa ley podría generar violaciones a derechos constitucionales. Entonces, también tenemos el otro mecanismo, y yo creo que la acción pública de inconstitucional con medida cautelar o medida provisional también es interesante, y de esa forma podríamos limitar, restringir lo que pueda resolver la Asamblea Nacional. Muchas gracias. La revista de Opinión Democracia agradece la claridad con la que nos han ilustrado los doctores Henry Cucalón, André Benavides y Mauricio Alarcón respecto de este dictamen destacado de la Corte Constitucional respecto de las reformas aprobadas por esa asamblea mediocre en respecto de la ley, las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación. Muchas gracias a Henry, André y a Mauricio por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. 9:05 en el territorio continental ecuatoriano. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates. La opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, buscando siempre la verdad aquí en la revista de Opinión Democracia. Recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Les deseamos un feliz miércoles. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol.